acerca de la sucesión. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tan privilegiado momento porque traigo un material inédito que la autora me lo pudo dar para compartir, un material que, bueno, yo considero que es un material ígneo, en verdad. Voy a hablar de un libro que en realidad la poeta, que es Lila Semborain, lo llama serie más que libro. Es un libro que se llama Álbum, que está dividido en distintos volúmenes. Es un libro de 500 páginas, es un libro poético, ensayístico, poético de 500 páginas. El primer tomo, el primer volumen se llama Las postales de Hitler, el segundo Cédula de identidad o Los laberintos de Chartres, el tercero Virome Vic Azul y el cuarto volumen Álbum. Después voy a leer primero un fragmento de Las postales de Hitler, de la autora Lila Semborain, y luego, al final, voy a pasar algunas fotografías de el volumen Álbum, que ella dice que se refiere a poemas ekfrásticos, poemas que van describiendo imágenes, esas imágenes que ella encontró en el campo de su abuela. Es un libro que comienza a ser escrito en el año 2004, está inédito todavía, pero que piensa publicar. Ella obtuvo en el año 2007 la beca Guggenheim, cuando se daba la beca Guggenheim para Latinoamérica y para el Caribe. Ella recibe esa beca con el fin de escribir este libro. Comienza a escribirlo y abandona su escritura y la retoma con la caída de las torres. Cuando caen las torres, ella escribe el libro de poemas Rasgado en relación a la caída, y después de eso sigue con esta escritura. En el medio ella tiene una enfermedad, se enferma, decide no seguir con la escritura de este libro, y publica Matrix Lux, y ahora me dio este material porque está decidida a publicarlo. Parte entonces del primer volumen, dice lo siguiente. Mi abuela se emocionó cuando encontró adentro de un libro de la Biblioteca Nacional unas cartas manuscritas de San Martín. Eso emocionaba a mi abuela, unas cartas de una estatua con espada. A mi abuela le gustaba festejar la Navidad y que cantáramos Noche de Paz mientras tocaba el piano. Mi abuela tenía 2 pianos de cola y creo que tocaba bien. A mi abuela le gustaba tener soirée con artistas como Manuel Mujica Lainez y Bruno Gelber. Ellos nos firmaban nuestros diarios con una letra incomprensible. A mi abuela le gustaba invitar artistas al campo como Graham Greene o la italiana de las películas de Fellini, la Peticita, que talló Giulietta Massina en un eucalipto. A mi abuela le gustaba invitar a la embajadora inglesa al campo a cazar liebres y a comer huevos pasados por agua en la mañana. Nunca había visto huevos pasados por agua para el desayuno. Sí, había visto a las liebres colgando de las ramas de los árboles para que se desangraran y comiéramos después liebre en escabeche. A mi abuela le gustaba pintar piñas de dorado para decorar el árbol de Navidad. Cuando mi abuela volvía de Europa, traía valijas y valijas de regalos para todos sus hijos, nietos y empleados. Mi abuela tenía muchos hijos y una vez me trajo una campera verde. A mi abuela le gustaba jugar al Scrabble con mamá después de almorzar, mientras fumaban sus cigarrillos sin filtro en la sala de campo. A mi abuela le gustaba encerrarse en su salita verde, con la chimenea prendida para hacer sus álbumes de fotos, leer y ordenar papeles. A mi abuela le gustaba armar el pesebre de Navidad. Camellos de 70 centímetros de alto, un niño Jesús, casi tamaño natural, rubio y con ojos celestes, la Virgen con su manto arrodillada de un lado, José de marrón del otro, poníamos paja, creo, y había pastores, ovejas y los Reyes Magos, todo en detalle. A mi abuela le gustaban las pastillas de menta redondas y gordas que usábamos como hostias para jugar a la misa en la capilla del campo.
Las poníamos en el cáliz y una de mis primas nos daba de comulgar. Estaba también toda la ropa del cura que todavía persiste envuelta en papel de seda en una caja forrada con papel floreado llena de naftalina. En el roperito de la capilla, mi abuela puso un cáliz, una aceitera de plata, el sagrario, velitas, vasos, los implementos necesarios para la misa. Mi abuela mandó hacer una placa de mármol que incrustó en la pared de la capilla que dice: «No lloréis muerto al que vive», cuando se murió mi abuelo. Mi abuela compró e hizo instalar mosaicos de santos y santas a lo largo de las paredes exteriores de la casa y un Vía Crucis blanco y celeste en lo que vendría a ser el atrio. A mi abuela le gustaba que rezáramos el Vía Crucis el Viernes Santo. Venía toda la estancia, los vecinos y la gente del pueblo. Mi abuelo hizo poner una campana al lado de la capilla para llamar a los fieles. A mi abuela le teníamos miedo, porque era vieja y tenía la boca pintada con un rouge muy rojo. En los cachetes usaba polvo rosado. Los ojos eran celestes y saltones. No me imagino cómo pudo ser la madre de papá y de todos sus hijos, pero sí lo fue, y es mi abuela. A mi abuela le gustaba escribir sobre la historia y escribió 2 libros: Tradiciones del Río de la Plata y Vida de Fray José de Semborain. A mi abuela le gustaba leer sobre política y fue a ver las Olimpiadas del año 36 a Alemania. Mi abuela tenía un hermano gay y una hermana que se casó con un príncipe. Esa tía abuela mía es la que le mandaba a mi abuela las postales de Hitler con textos manuscritos por detrás. Esto fue antes de la guerra, creo. Mi abuela tenía una pulsera con dijes de oro. Uno de esos dijes era una esvástica. Me lo contó un primo hace un par de semanas. A mi abuela la llamaban la Adolfita y ponía la esvástica en la tapa en alguno de los libros que leía. Esos libros después los forraba con papeles que parecían análisis de sangre. Cuando alguien revisa los estantes de la biblioteca de mi abuela en el campo, muchos de los libros tienen la esvástica en la tapa. Esos libros siguen ahí. Mi abuela tenía un libro titulado Hitler, en el cual inscribió la palabra Heil sobre el nombre. Ese libro fue escrito en 1936 por un académico francés, Bertrand, que explica la alianza con Hitler como una manera de evitar que los ineptos bolcheviques subieran al poder. Mientras este hombre publica su libro, el filólogo Víctor Kempler se salva de los campos de concentración por estar casado con una mujer aria. Mientras Víctor Kempler esconde los papeles entre las leñas para poder leer aunque sea un diario viejo, mi abuela escribe la palabra Heil sobre el nombre de Hitler. Mi abuela siempre nos daba miedo. Estando en el campo hace poco, una noche que discutía con mi hermana cuestiones de religión, se cayó un cuadrito de 1926 en el cual Pío XI daba la indulgencia plenaria a toda la familia. Mi abuela me cansa, mi abuela me agota, pero no deja de ser un personaje que le ha dado literatura a mi vida. A mi abuela no le gustaba el verano, entonces iba a Europa en barco todos los años para pasar allí el invierno. A mi abuela le gustaba llevar una nieta para ver si conseguía casarla con algún noble español. Eso no pasó de ningún modo. A mi abuela le tocó llevarme a Europa a fines del 76 por segunda vez. Al año de volver, mi abuela murió. Este viaje noveló mi vida por muchos años, todavía la novela. Es el enfrentamiento entre una hippie desprevenida y su abuela fascista. Vas a denunciar el orden familiar. Vas a denunciarlo. Sos juez y parte. Tu abuela tenía una ama de llaves polaca, alemana,
que hablaba con acento y era rara, siempre fue rara. Había algo en ella que no se le entendía, algo oculto, desagradable. Ustedes no la querían, no te acordás cómo se llamaba, pero tenía ojos azules y pelo rubio destenido. Tu mamá terminando el colegio, tu papá estudiando Derecho. Al casamiento fue el presidente Ramírez, uno de los que autorizó la llegada de los nazis a la Patagonia. ¿Cuál será el fin de este linaje? Bueno, este es un fragmento de la primera parte de las postales de Hitler que escribe Lila Semborain. Yo titulé esta presentación como citar a declaratoria, citar a indagatoria, la sucesión ab intestato, acerca de esta sucesión ab intestato, porque en verdad acá lo que hace Lila en estas 500 páginas que va trayendo material propio, personal, de su vida, como el caso de la abuela, pero después también introduce textos de Agamben, textos de Bolaño, de Barthes, de Derrida, es decir, textos para que la acompañen a ella. Yo considero que esto es un inventario. Ella hace un inventario de los bienes que entran dentro de lo que se considera una sucesión. Los bienes en una sucesión pueden ser bienes materiales, son los bienes materiales que la heredera o los herederos reciben. Y en este caso Lila hace un detalle, cuenta en el libro el palacio donde vivía el padre con su abuela. Esta es su abuela Rosa Semborain, que vivía en un palacio que ella cuenta, que se encontraba en la calle Alvear y Ayacucho. Ahora ese palacio ya no está, finalmente lo vendieron y ahí hay un edificio, pero cuenta de este palacio, cuenta de las casas y las estancias y la casa de campo, cuenta de la pulsera que le dejó la abuela, es decir, todos los bienes que la abuela le fue dejando, estos viajes, pero también tenemos los bienes inmateriales. Y los bienes inmateriales es esta red dentro del orden familiar de los Semborain y de Lila particularmente, esta red en la cultura, esta tradición en la cultura que se enraiza en la cultura argentina. ¿Por qué? Rosa Semborain, que vivía en el palacio de Ayacucho y Alvear, tiene un hijo. Este hijo se casa con una muchacha que vive a la vuelta, en Schiaffino y Alvear, si digo bien, en la casa donde vivían las Ocampo. ¿Por qué? La familia Ocampo tenía 6 hijos, entre ellas Victoria y Silvina, pero una se llamaba Rosa. Rosa también se llamaba Ocampo, era la otra abuela, fue la otra abuela de Lila Semborain. Entonces, la hija de Rosa Ocampo se casa con el hijo de Rosa Semborain. Esta hija es Rosa Bengolea Ocampo. Rosa Bengolea Ocampo es una mujer que tuvo una gran participación en la vida cultural. Bueno, ahora ya sigue viva, pero ya ha menguado su participación activa, pero ha tenido una participación interesante en la vida cultural argentina. Fue la productora de la película La Tregua, fue productora de las obras de Halcón de Shakespeare en el San Martín, fue productora de Drácula, por ejemplo, la obra Drácula, fue productora de La Mujer del Año de Susana Jiménez, o sea, iba de un lugar a otro, ella producía con Tita Tamames, era prima de Luisa Barenboim. Entonces, Luisa Bemberg, dije Barenboim, perdón, Bemberg. Vemos que tenía y tiene en la cultura argentina una tradición que cuenta dentro de este inventario que Lila se hace. Y todo el libro, ella se encuentra en este cruce y en esta intersección, intentando saber qué parte le toca a ella, como todo heredero, ¿no es cierto? ¿Qué parte le toca a ella? Si ella forma parte de este legado o no, o hasta dónde. En ese sentido,
todo el texto es como si fuera un determinado proceso, un proceso judicial, donde ella presenta todas estas cuestiones. Sin embargo, cuando un heredero presenta un inventario y los demás herederos, digo esto en cualquier sucesión, y los demás herederos no saben o no presentan o no firman ese inventario presentado por ese heredero no es válido. El juez cita a un inventario judicial, para que se haga un inventario judicial para que los demás herederos asistan a ese acto jurídico, pero también a los acreedores de la sucesión. Entonces, aquí sería como si el texto citara, por un lado, a la heredera Lila, y para ver si este es el verdadero inventario que se hace, y los acreedores, como si los acreedores fuesen los lectores o nosotros mismos, nosotros asistiendo a esta escena, fuésemos también parte de este juicio y este proceso. Digo esto sobre todo sostenida por la idea de Pierre Legendre. Pierre Legendre es un jurista que dice que el derecho tiene una función clínica. Hay una función clínica en el derecho que es una función de reparación, por un lado, de distribución de cosas cuando hay un conflicto, y esto claramente es en un juicio, pero cuando el juicio no sucede, ¿qué pasa con la reparación simbólica en términos de cuestiones penales, por ejemplo? Y él estudia el caso Althusser, y yo traje a Althusser y El porvenir es largo. En el libro El porvenir es largo de Althusser, que se publica póstumamente, él lo escribe porque él mata a su esposa, la querella presenta una demanda porque este hombre mató a esa mujer, y sin embargo los jueces consideran no al lugar el juicio porque lo consideran inimputable, porque piensan que es un enfermo psiquiátrico. Determinadamente, en forma clara, lo llevan a internar en un psiquiátrico. En el psiquiátrico, él dice, y justamente después lo escribe, que él va a escribir un pequeño libro, también de 500 páginas, donde él cuenta todo el acontecimiento y esa escena en relación a su mujer, pero comienza diciendo que el no al lugar de esa sentencia, de ese juicio, lo dejó a él en un grado tal de silencio y de soledad que tuvo la necesidad de escribir lo que había pasado. No como una confesión al estilo de San Agustín, sino como un testimonio casi judicial en el campo de la literatura cuando el juicio no sucedió. Entonces, tomando esta escena altuseriana, casi entiendo, que lo que hace Lila Semborain acá es intentar desmenuzar esta cuestión jurídica, que es una cuestión jurídica y también es una cuestión, obviamente, literaria. Yo primeramente el título lo referí en relación a la sucesión, pero comienza diciendo citar a declarar. La cita a una declaración es más de un contenido penal y no un contenido civil. Porque acá tenemos dos cuestiones. Hay una cuestión, sí, esta, de la sucesión. ¿Qué lugar le toca a Lila dentro de este inventario? Pero también hay otra cuestión, que es una cuestión penal, que sería la apología del delito, ¿no? Es decir, hay un artículo en el Código Penal que tipifica la apología del delito o también la apología a un sujeto que ha cometido un delito, y en este caso podría ser la apología de Rosa, si cometió el delito de presentar todas estas postales o tener todo este material. Aquí en la pantalla voy a pasar muy rápidamente parte de ese encuentro, de ese hallazgo de
de Lila. Este es el último capítulo que se llama entonces Álbum, y son las fotos que encuentra en el cofre de su abuela y entre sus libros, y los poemas que ella escribe al lado de esas fotos. Aquí vamos viendo, podemos después detenernos en alguna eh, y, y leer alguno de esos poemas. Lo singular es que este libro tiene como tercer capítulo, les decía, Virome Vika Azul, que es un texto que fue escrito entre los años 1978, 1979, y hace referencia al aborto, un aborto que ella se realizó. El libro tiene tres cruces. Se trata, primeramente, del encuentro de estas postales de la abuela, más el aborto que ella se realiza, más la dictadura militar en Argentina. Y ella se pregunta si no está mezclando los hechos, o qué tiene que ver una cosa con la otra, o por qué mezcla una cosa con la otra, que también es algo para preguntarnos nosotros. Y ahora voy a leerles casi al final lo que ella dice. Dice, esta es mi historia, me he salido de esta historia me condena y me libera. Estoy en la historia, no soy la historia. Intento pródigo y necesario. Ser hueco, ser cuerpo. Sácate la máscara, loca. Termina el libro de Lila con esta frase, sácate la máscara, loca, eh, y el álbum con esta imagen, cuyo poema dice fotografiar, perfilar, todo un fraude. Fräulein Führer, Faro, Fear. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, bueno, esto es así a grandes rasgos el libro de Lila, que se presenta de manera pública hoy. Después los invito a seguir conversando. Muchas gracias. Porque estamos conscientes de que presentamos públicamente por primera vez esa demanda sucesoria en forma de escritura literaria. Totalmente. Bueno, esto también es un acontecimiento que estamos contentos de que haya ocurrido acá, en este contexto y en estas jornadas. Muchas gracias, Ana.